Bien. Es decir, que K es mayor o igual que 0. Estas propiedades de la transformada Z ya las revisamos. Esta propiedad de linealidad, ¿no? Aquí se ve claramente cómo usan la linealidad del operador sumatorio, lo que le comentaba al inicio de la sección anterior, o la primera sección. Aquí este ejemplo 6.5, el que hicimos en la sección anterior. Aquí lo hacen de forma en la que consideran un W. Esto de W lo que hace es que la función coseno, en este caso, oscile más rápido, si W es mayor que 1. Aquí hacen las operaciones, todas estas cuentas que hicimos. Entonces, ejemplo 6.5 ya. Y queda como ejercicio la transformada Z de la versión digital de la señal seno. Bien. El ejercicio 3. Y aparecen estas propiedades de, digamos, desplazamiento. Bien. Es la primera propiedad de desplazamiento. Es decir, que defino, dado una señal xk, defino una nueva señal llamada y sub k igual a xk menos k sub 0. Bien. Cuyos primeros valores van a ser entonces estos. En el caso de que k sub 0 sea 2. Entonces la pregunta es cuál sería la transformada z de la señal que está siendo trasladada. Bien. Entonces esta sección es la que vamos a tocar ahorita. 6.3.2. Bien. Y vamos a probar esta fórmula que ustedes ven aquí. Aquí se muestra lo que ocurre con la señal. Bien. En este caso tenemos estas líneas punteadas aquí que se trasladaron hacia la derecha. Bien. Se trasladó esa señal. Y veamos qué ocurre con su transformada. Hay un ejemplo, podemos ver todo esto. Bien, aparece una segunda propiedad de traslación. ¿Qué es lo que ocurre cuando trasladamos hacia la izquierda? Y aquí está algunas otras propiedades que es la de escalado del dominio, etc. Entonces vamos a revisar esto. Vamos aquí a la pizarra mejor. Ya ustedes están ubicados en la sección que estamos trabajando. Bien. Entonces esta propiedad se llama, coloquemos aquí, desplazamiento en el tiempo. Bien. Esta propiedad. Entonces, imaginemos que tenemos esta señal. A ver, lo que está haciendo, toda esa sección se resume aquí en este dibujito. Tenemos una señal, grafiquémosla, una señal discreta. Digamos que es causal. Toma valores hacia el lado derecho, así. Esto es 1. Por aquí en 2 toma este valor. Digamos, esta altura. Por aquí en 3 esta altura. Digamos, por acá abajo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es desplazar la señal. Pensemos que la desplazamos hacia la derecha una unidad. Entonces este puntico se desplaza hacia acá. Entonces queda aquí. Entonces de esa forma define una nueva secuencia, la secuencia roja, que es el desplazamiento de la otra secuencia, de la primera. Entonces todo lo traslado a una unidad hacia la derecha, por ejemplo. Este punto es una unidad. Y si la secuencia es infinita, pues traslado los infinitos puntos. Bien. Entonces, digamos, la secuencia original, xn, se traslada para formar la nueva secuencia que vamos a llamar, llamémosla y, yn. Y yn
Puedo usar la notación y sub n así o y entre paréntesis n. Entonces, yn, ¿qué va a ser? En términos de la primera secuencia, va a ser xn evaluada como trasladé una unidad hacia la derecha. Entonces va a ser xn evaluada en n-1. Va a ser la primera secuencia evaluada en n-1. Si traslado 2 unidades, o 3 o 4, aquí resto ese número. ¿Cuántas unidades trasladé hacia la derecha? Bien. Entonces la idea es, si conocemos la transformada z de esta primera señal, digamos, transformada z de xn, digamos que la conocemos, y es una función x mayúscula de z, ¿no? Que tendrá alguna región de convergencia a esa función, esa transformada, digamos, módulo de z menor a algún radio por acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la transformada z de yn? Bien, en términos de la que ya conocemos. Entonces la transformada z de esta función va a ser simplemente, va a ser función no secuencia, más bien decir. Transformada z de xn-1. Según el resultado va a ser 1 sobre z, o escribámoslo de otra forma, escribámoslo así. Va a ser z a la menos 1. Bien, ¿por qué este menos 1? Porque trasladé una unidad hacia la derecha. Por la transformada z de la secuencia sin trasladar. Entonces, por x mayúscula de z. Y en el caso general, enseguida vemos por qué eso es verdad. El caso general es que si tenemos una señal yn igual a la traslación de la secuencia xn, pero cada unidad es hacia la derecha. Entonces, se podría escribir así, xn menos k. Cuando el resto es de k, la trasladé de k unidad hacia la derecha. Entonces, la transformada z de yn, en este caso general, según el resultado del teorema, es igual a z a la menos k por la transformada z de la señal sin trasladarse. Entonces, por x mayúscula de z. Bien, eso es lo que establece ese resultado. Ahora, ¿eso por qué será verdad? Entonces podemos ver una idea de la demostración. Bien. La demostración es esta línea. A ver, ahí como que no está muy claro, hagámoslo acá. Por definición, la transformada z de esta secuencia ya la n, que es la sumatoria, ¿no?, de yn por z a la menos n. La definición de la transformada z. O si no la definición, podemos pensar que eso fue lo que se concluyó cuando vimos que la transformada z viene en una transformada de Laplace. Es esta sumatoria. Pero yn, recordemos que es. Yn es la secuencia xn trasladada a cada unidad. Entonces yn es x evaluado en n menos k. Bien. Eso es la transformada. Ahorita aquí tenemos que hacer algunas manipulaciones. Por ejemplo, podemos hacer un cambio de variable y definir m igual a n menos k. ¿Sí? Solo que esas lineecitas que están ahí en el libro es eso.
Si definimos m igual a m a n menos k, puedo reescribir esta sumatoria así. Sumatoria. Noten una cosa, si n varía de menos infinito a infinito, entonces m también. Listo, entonces m sigue variando de menos infinito hasta infinito. Estoy escribiendo la sumatoria en términos del nuevo contador de m. Entonces aquí me va a quedar x evaluado en ¿qué? En m. X evaluado en m porque m es n menos k. Y queda z a la menos n. Pero menos n, ¿qué es? De esta igualdad que está aquí, puedo despejar menos n. Menos n es igual a menos m menos k, ¿cierto? Todo lo que yo tengo ahí es xm evaluado en, perdón, multiplicado por z a la menos m menos k. Bien. Y esto es igual a la sumatoria de m igual a menos infinito a infinito. ¿De qué? De la secuencia xm por propiedades de potenciación, z a la menos m menos k, lo puedo escribir como z a la menos m por z a la menos k. Y fíjense en este z a la menos k que apareció acá. Este z a la menos k es una constante. Bien, porque z es constante, z está quieto. Aquí lo único que se mueve es el contador m y k también. Entonces puede salir de la sumatoria. Esto lo puedo colocar por acá. Fuera la sumatoria. ¿Sí? Menos k aquí. Z a la menos k. Y esta sumatoria que me quedó ahí no es más que la transformada de Laplace de la secuencia xn, sino que la estoy contando, en lugar de escribir xn, estoy hablando de xm. Pero no importa, la sumatoria que me quedó yo puedo nuevamente llamarle n a todo, y esta sumatoria es simplemente la transformada de Laplace de xn, que la llamé x mayúscula de z. Entonces así, esa sumatoria es esto, y prueba el resultado, que queda este z a la menos k aquí multiplicando. Bien. Entonces, cuando yo hago traslaciones en el tiempo, desplazamiento en el tiempo de mi señal, simplemente debo tener en cuenta de calcular la transformada z de la señal y multiplicarla por este z a la menos k. Bien. Eso es el resultado. Eso es lo que hice. Aquí están las cuentas. Y esta línea también hace parte de las cuentas. En conclusión, se tiene esta fórmula 6.15. Listo. Porque z a la menos k es lo mismo que tener 1 sobre z a la k. Como lo expresan ahí. Bien. Bueno, aquí en un contexto de cuando uno tiene una señal, la traslada de un dibujito como semejante al que yo hice. Y aquí da un ejemplo, dice, considere la señal causal xk igual a un medio k, un medio a la k. Determine la transformada z del desplazamiento de esa señal en 2 unidades. Miren, aparece aquí xk menos 2. Entonces, ¿cómo sería ese caso? Hagamos ese ejemplo también. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O está todo bien? Hagamos ese ejemplo aquí. Yo les llamo xn. Yo no uso la letra K, pero es lo mismo. Bueno, a ver, usémosla. ¿Quién? Sino que todo lo he hecho con la letra N, entonces. Coloquemos aquí un K. Entonces, xk es igual a un medio a la K.
Bien. La señal es causal, entonces K es mayor o igual que 0. Causal, ¿no? Y nos dicen que calculemos la transformada Laplace, perdón, la transformada Z de la señal trasladada 2 unidades hacia la derecha. Entonces aparece XK menos 2. Entonces, ¿cuánto vale esta transformada? Entonces, según el teorema, según cuál teorema es este, voy a señalarlo aquí en una cajita. Fórmula 6.15. Según esto, debo calcular la transformada de la secuencia sin trasladar y luego aplico la fórmula aquí, esta igual a. Bien. Entonces, ¿cuál es la transformada de esa secuencia sin trasladar? De esta que está aquí. Esta transformada va a dar la transformada de 1/2 a la acá es igual a, en este caso alfa es 1/2, usamos el resultado que ya conocemos. Esta transformada va a dar 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1, entonces menos 1/2 por z a la menos 1. ¿Sí? Y la región de convergencia ya sabemos que es módulo de z mayor a 1/2. Prácticamente el primer ejemplo que hicimos hoy. Entonces esa es la transformada. Por lo tanto, el de la traslación 2 unidades, ¿qué va a hacer? Entonces, la transformada z de esta secuencia, pero trasladada 2 unidades, entonces sería 1/2 a la k menos 2. Esto va a ser igual a, ¿qué dice el resultado? Va a ser multiplicar la transformada z de la señal por z a la menos 2. Entonces, coloco eso, z a la menos 2. Z a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre z, ¿no? Sería 1 sobre z a la 2. Por esta transformada. 1 sobre 1 menos 1/2. Z a la menos 1. Bien. Y la región de convergencia es la misma. Y de hecho puedo hacer esta multiplicación aquí, este z al cuadrado, y esto a la final va a quedar así. 1 sobre z al cuadrado menos 1/2 por z. Bien, entonces a la transformada de la traslación 2 unidades de esta señal causal. Bien. Entonces hicimos este ejemplo 6.6 del libro. Que es este que está aquí. Bien. Y aquí hacen, bueno, si la señal era, la inicial era comenzaba en 1, luego iba a 1/2, un cuarto, un octavo, ¿no? Y para los negativos valía 0 porque es causal. Entonces, cuando la traslado, esos dos ceros aparecen aquí, miren. Porque este era cuando la función valía menos 1, cuando valía menos 2, pero los trasladé hacia la derecha. Entonces, por eso aparecen estos dos ceros aquí. Y aquí el resto de la secuencia. Pero entonces se nota que se trasladó 2 veces, por eso aparecen los dos ceros. Bien. Y aquí prácticamente están dando otro argumento para concluir lo mismo. Pero este argumento no es interesante. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos la segunda propiedad de traslación. Bien. Dice que cuando la trasladamos es hacia la izquierda. Entonces, la idea es la misma, pero si consideramos la secuencia, cada punto hacia la izquierda, cada unidad es. Entonces, en ese caso,
pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Cómo se calcula esa transformada? Bien. Sin embargo, ese resultado prácticamente es un caso particular del que acabamos de probar, ¿no? Solamente que vamos a considerar un K negativo para tener ese efecto de trasladar hacia la izquierda la secuencia. Entonces, enunciamos el resultado. A ver. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está muy fácil esto. Bueno, no está tan complicado, ¿no? Todo el mundo ya revisó sus notas en el sistema, que no hubo ningún problema. Bueno, entonces veamos. Bueno. Entonces supongamos que trasladamos la secuencia hacia la izquierda ahora. Entonces, tenemos una secuencia inicial xn y la vamos a trasladar hacia la izquierda a k unidades. Entonces, cuando uno traslada hacia la izquierda, en lugar de restar, suma xn más k. Bien. Al hacer esto, ya la trasladé hacia la izquierda, k unidades. Entonces, defino esta nueva secuencia. Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo sé que la transformada z de esta señal sin trasladar es igual a un x mayúscula de z, sabiendo eso, ¿cuál es la transformada z de la traslación hacia la izquierda k unidades? Bien. Entonces podemos hacer las cuentas. A ver. Sería la transformada z de yn. Sería la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito. De la secuencia yn multiplicada por z a la menos n. Pero yn es x evaluado en n más k. Por, muy parecido a lo que ya hicimos, por z a la menos n. Bien. Y aquí puedo hacer un cambio de variable nuevamente. Definir m igual a n más k. Prácticamente lo mismo que hicimos antes. Y reescribir esa sumatoria en términos de ese nuevo contador, o el contador m. Si n varía de menos infinito a infinito, m también. Entonces esta sumatoria continúa con estos mismos límites. De x evaluado en m por z a la menos por z a la menos n, pero menos n es igual a menos m más k. Bien. Y aquí puedo sacar el z a la k. O sea, lo mismo de antes. Y me queda la sumatoria de xm por z a la menos m. De m igual a menos infinito hasta infinito. Bueno, aquí. Ya ustedes saben dónde varía m. Bien. Y eso, esa sumatoria que me quedó ahí es la transformada de Laplace. ¿Ves? La transformada z de la secuencia sin trasladar. Bien.
Sin embargo, aquí hay algo que está raro. Bueno, tendríamos eso. En el libro, en esas notas que vimos ahí lo hacen con k igual a 1. Bien. Y suponen que la señal es causal. Yo no estoy suponiendo que es causal. Lo estoy haciendo con cualquier k. Pero entonces cuando consideramos ese caso concreto del libro, consideremos k igual a 1 y supongamos que es causal, la señal causal. Entonces esa sumatoria que yo tengo aquí al final, ¿cómo se transforma en ese caso? Esa sumatoria que está aquí. Sería z a la 1, sería un z, por la sumatoria de m igual 0, porque es causal, hasta infinito, de xm por z a la menos m. Bien. Este es un caso particular. Yo creo que aquí aparece algo. Fíjense en esto. Aparece z multiplicado por x sub 0. ¿Cómo es que surge ese x sub 0 ahí? No me queda claro. Ah, ya sé. Si yo estoy haciendo un caso muy general, y si consideramos el caso concreto cuando k es igual a 1 y la señal es causal, entonces al hacer este cambio de variable aquí, sería m igual a n más 1. Entonces esta sumatoria aquí comenzaría desde, si n varía de 0 a infinito, entonces m va a variar de 1 a infinito. Bien. Esto es importante llegar a concluir este resultado para cuando estemos resolviendo ecuaciones en diferencias. Entonces, noten, estamos en estas condiciones. Y al hacer este cambio de variable, m igual a n más 1. Entonces, en principio n variaba de 0 a infinito. Pero ahorita, si defino m así, entonces m varía de 1 a infinito. Y esa sumatoria que encerré entre corchetes es lo mismo que tener z por la sumatoria de m igual 0 a infinito. A mí me interesa que comience desde 0 para poder usar que la transformada z de la secuencia xn sin trasladar es x mayúscula de z. Bien. Y esta sumatoria aquí comienza desde 0. Estoy suponiendo que es causal. Entonces quedaría aquí xn por z a la menos m. Entonces le comencé desde 0. Pero como comencé desde 0, estoy agregando un valor a la sumatoria. Entonces tengo que restarlo. ¿Qué valor agregué? Cuando m es 0 me daría la señal evaluada en 0 por z a la 0, que es 1. Entonces agregué el valor x, la señal evaluada en 0. Bien. Quedaría así. Y si distribuyo el z, entonces me quedaría z por esta sumatoria, pero esta sumatoria así como está, es la transformada z de esta señal acá, sin trasladar, pues. Entonces al final me queda z por x mayúscula de z menos z por
X evaluado en 0. Bien. Entonces esta es la transformada cuando traslado la señal hacia la izquierda una unidad. ¿Listo? Ahora, ¿esto no les parece conocido? Cuando vimos la transformada de Laplace. ¿En qué? En lo siguiente, si ustedes recuerdan, recién que hicieron el examen, tienen que acordarse, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de X'. ¿Alguien se acuerda? ¿No era algo así como Z o S? No, en ese caso usamos era la letra S, ¿no? Era S por la transformada de Laplace de X menos ¿qué? Menos S, ¿no? Por la función X evaluada en 0, ¿no era eso? Que esta era la condición inicial que nos tendrían que haber dado en el problema, cuando teníamos una ecuación diferencial. Y miren esto aquí, lo que concluimos. Borremos aquí. Voy a cerrar la fórmula importante hoy. Concluimos que cuando la señal es causal, la transformada Z, de la señal trasladada a la izquierda una unidad, entonces de xn más 1, es igual a Z. Y en lugar de escribir X mayúscula, voy a escribir aquí la transformada Z, que X mayúscula es eso, la transformada Z de xn. Bien, eso fue lo que acabamos de probar. Y esto es exactamente el resultado que está aquí en la transformada de Laplace, pero en la versión continua, ¿no? Porque la derivada que es de una función, la derivada de una función es, digamos, el cambio que ella va a tener si me muevo una unidad como la razón de cambio. Y aquí tenemos una razón de cambio, pero discreta. Es decir, cambié una unidad hacia la izquierda. Bien, aquí estamos considerando X con dominio T mayor o igual que 0. ¿No? Recuerde que todo lo hicimos así cuando estudiamos transformada de Laplace. T mayor o igual que 0. Y aquí tenemos una señal causal, es decir, n, toma valores para n mayor o igual que 0. Entonces tenemos un resultado totalmente equivalente, pero en su versión discreta. Sí, sí está claro la semejanza. Y este resultado es un primer paso para cuando vayamos a resolver ecuaciones en diferencias. Entonces, el que entendió bien cómo resolver ecuaciones diferenciales, cómo es el método, lo va a poder replicar cuando tengamos ecuaciones en diferencias. Bien, y este es un primer resultado que nos va a ayudar en esa dirección. Listo. Entonces, el resultado que está aquí. Fórmula 6.16. Bueno. Podemos probar que si traslado 2 unidades, obtengo esta fórmula. Bien, la 6.17. Y esa fórmula se parece mucho a ¿qué? ¿Alguien se acuerda cuál es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función? En términos de la transformada de la primera derivada. La transformada de Laplace de x2'. ¿Qué era? Era s cuadrado, ¿cierto? Por la transformada de Laplace de x. ¿No? Luego lo mismo que abajo, ¿no? Menos s por
X', eso sí, evaluado en 0, ¿no era? Ese cuadrado aquí. Ahí era ese por X' evaluado en 0. ¿Menos qué? Ahí no era X', ahí era X. Quiero un X0. Aquí menos un X'. Entonces, cuando tenemos una ecuación de segundo orden, nos dan dos condiciones iniciales, ¿no? Y miren que la propiedad que está aquí es el equivalente, pero en la versión discreta. Bueno, ahí era ese cuadrado, ¿no? Porque, mejor dicho, esta propiedad de la segunda derivada se obtiene inmediatamente de esta de aquí. Se obtiene de esta. Simplemente le coloco un prima aquí, prima aquí, prima aquí. Aquí donde está el X', aplico de nuevo la propiedad. Entonces tenemos esta. Y fíjense que si ustedes, este es un ejercicio, ya que no tenemos mucho tiempo, ustedes pueden intentar probar tal cual probé este, o mejor dicho, usar, ni siquiera necesitan probarlo de nuevo. Ustedes, usamos este resultado y con este resultado podemos probar esto de forma inmediata. Y esto que está aquí es igual a la propiedad de la transformada de Laplace cuando tenemos la transformada de la segunda derivada. ¿Sí lo notan? Entonces miren que lo que estamos haciendo aquí es considerar la transformada de Laplace, sus propiedades, todo, pero en versión discreta. ¿Bien? La transformada z es Laplace en versión discreta. Una señal, una secuencia es la función xt, pero en versión discreta. Bien. Entonces este resultado que fórmula 6.17 es inmediato. Se puede probar de forma inmediata. Entonces eso nos va preparando el camino para resolver ecuaciones en diferencias, que es la versión discreta y una ecuación diferencial. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Señor. Bueno, entonces les dejo a ustedes que revisen cómo probar que, mejor dicho, aquí es como sumarle 1 aquí, le suman 1 aquí y aplican la fórmula para esta cuando es más 1 y distribuyen el z y obtienen la que está, la fórmula 617. Entonces se nos acabó el tiempo, pero ya vamos bien, vamos bien y entonces continuamos el miércoles, listo. Muchas gracias por asistir a la clase. Gracias Vale, a usted. muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Igual, profe. Gracias.